Yo creo que tiene que avisar que hay clases. Chicos, buenos días. Vamos a continuar con el tema número 8, que lleva por título los alimentos y nutrientes. Bien, chicos, en primer lugar debemos tener en cuenta sobre todo diferenciar, por ejemplo, en lo que es alimentación y nutrición, ¿no? Es importante recordar eso porque son dos temas distintos, ¿no? El decir, por ejemplo, que una persona esté bien alimentada no significa que una persona esté bien nutrida, ¿no? Son dos cosas distintas. Hablar uno de alimentación y otro de nutrición. Pero, ¿qué es la alimentación? La alimentación es un proceso voluntario y consciente que está condicionado con factores externos tales como recursos económicos, así como influencia de la publicidad. Está relacionado el proceso de la alimentación. Bien, cuando hablamos de recurso económico, por ejemplo, podemos de repente mencionar en el caso de dos familias, digamos, ¿no? Una familia de repente que tenga una buena solvencia económica, entonces va a poder consumir, en este caso, alimentos de repente de un mayor costo, ¿cierto? De repente, no sé, un lomo fino, una pachamanca, comidas así que tengan bueno, la demanda, pero sin embargo otras familias de repente de recursos un poco, digamos, de bajos recursos, no van a, digamos, tener o gozar de esas, ¿no? Alimentos que quisieran consumir, ¿no? Pues eso nos referimos a recursos económicos, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a la influencia de la publicidad, ustedes, por ejemplo, habrán visto en los medios de comunicación acerca de la publicidad que ofrecen, por ejemplo, marcas de bebidas, como por ejemplo las gaseosas, ¿cierto? De repente una gaseosa Coca-Cola, Coca-Cola, diferentes marcas ofrecen y consumimos, ¿cierto? También hacen publicidad también al ceviche, ¿no? Y así, son diferentes productos, así como también hacen publicidad también de los restaurantes, a través de las redes sociales también, no necesariamente en la televisión, sino en redes sociales, ¿no? De repente algún restaurante donde uno pueda disfrutar de una buena comida, una buena alimentación. Entonces ahí estamos observando, por ejemplo, cómo es que la publicidad influye también, ¿no? En la alimentación. Y así, por ejemplo, tanto en los comidos, puede la brasa, un ceviche, ¿no? Diferentes variedades de platos, ¿no? Y cuando hablamos de nutrición, la nutrición es un proceso involuntario. Esa es la diferencia. Una diferencia entre alimentación y nutrición es que la nutrición es un proceso involuntario, inconsciente, dice, ¿no? Y consiste en una serie de mecanismos fisiológicos, y lo cuales el organismo dice necesita para poder funcionar, ¿no? Y transformar, dice, en proteína, vitamina, minerales que van a estar contenidas en los alimentos, ¿no? Al momento que se produce la digestión. Entonces, chicos, ustedes deben recordar que el logro del bienestar de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, debe ser una de las metas muy importantes y principales en la vida. Que todo, digamos, eh, poder alimentarnos y esto también tiene que ver sobre todo también con los cambios en el estilo de vida para poder nosotros enfocarnos, ¿no? Así como por ejemplo enfocarnos en poder elegir una comida saludable. También el no fumar, porque muchas veces el consumo también daña a nuestro organismo, ¿no? El fumar, sobre todo en exceso, el beber en exceso, ¿no? Entonces, eso no es saludable. También es importante también en participar en una actividad física, en el deporte, ¿no? Entonces, es importante tanto niños, jóvenes, también practicar el deporte, que es muy importante sobre todo, ¿ya? Y también mantener un peso saludable, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, peso saludable, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que nuestro peso esté en función a nuestra estatura, ¿no? Ya más adelante les voy a hablar acerca del IMC, que es el índice de masa corporal también, donde una persona que tenga una determinada estatura, por ejemplo, ¿ya? Entonces no puede pesar
un poco más según lo que según la estatura de una persona, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, a ver, miren. Una persona de 1,55 m, digamos, una persona baja, de estatura baja, si esa persona pesara 80, digamos 80 kilos, ¿estaría correcto su peso? No, profesor. Estaría con sobrepeso, ¿cierto? Claro, estaría con sobrepeso. Imagínate, una persona de esa estatura, 1,55 m, 58, 1,60 m, que pese 80 kilos, 85, está con sobrepeso. Eso es, claro, por supuesto. Entonces, hay una, como les digo, hay una proporción entre el cual una persona de una determinada estatura debe tener un determinado peso. Ya no puede ser mayor. Ya, en este caso sería, pero una persona que mida 1,75 m, digamos, ya de una buena estatura, que pese 75 kilos, ya estaría bien, ¿no? Estaría bien, digamos, en este caso, el peso de la persona, ¿no? A eso nos referimos. A eso me refiero cuando les digo un peso saludable. Ya, ahora, la nutrición, como les estaba comentando, es proceso involuntario, ¿no? Son que se dan mecanismos fisiológicos. Ya, eso se va a obtener en los alimentos. Muy bien. Luego tenemos los tipos de alimentos. Tenemos alimentos constructores, ya, constructores, aquellos que se dice que contienen nutrientes en las proteínas, ¿no? Se le llama constructores porque construyen y reparan tejidos, ¿ya? Construyen y reparan tejidos. Los llama constructores. Ejemplo, tenemos las carnes, leche y derivados, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos de alimentos constructores. Y los energéticos, para desarrollar funciones normales, como respiración, llevar a cabo actividades diarias, correr, escribir, porque son los que contienen los glúcidos, ¿no? Entonces dice energético, ¿ya? Ahí tenemos varios ejemplos de alimentos energéticos. Tubérculos, los panes, las tortas, los dulces, lo que les gustan a los niños, ¿no? Los dulces. Una torta, almendras, aceitunas. Y luego tenemos, las aceitunas también es importante, chicos, consumir las aceitunas en el desayuno. ¿Ya? Hay niños que no les gustan las aceitunas. Desde pequeño a mí me han enseñado a comer aceitunas. Profesor, a mí me gusta. Claro, Profesor, a mí yo no me conozco gusta. niños que no comen aceitunas y es importante conocer porque es un alimento energético, ¿no? La ¿Y palta profesor, la también, aceituna? claro. De elementos reguladores. Hay de dos tipos, ¿no? Hay unas, son oscuritas, unas negritas y hay unas verdes también, ¿no? Esos dos tipos son los que venden Tipo uva. tipo el color de una uva, claro, pues sí, parecido, ¿no? Ya. Luego tenemos los reguladores. Los que necesitan de una mínima cantidad y son necesarios para mantener la buena salud. El regulador cuando contienen vitaminas y minerales, ¿no? Vitaminas y minerales. Ese es el caso de los alimentos reguladores, ¿ya? Bien, chicos. A ver, ahorita vamos a tomar una fotito más de asistencia. Profesor, a mí no me gusta la Tiene que gustarle. ¿Qué cosa, Le profesor? voy a preguntar a ver si tiene que comer aceituna, chicos. A ver, enciendan su cámara, por favor, todos los chicos. Profesor, las pastas también son buenas. También. Profesor, a mí sí me gustan las grasas. Bastante. Profesor, Chicos, No me gustan las aceitunas, pero sí. vamos a continuar, a ver, no nos salgamos del tema. Luego tenemos los nutrientes y sus funciones, ¿no? Bien, chicos.
Ustedes deben recordar que les dije hace un momento, nosotros para poder mantener una buena salud y también que nuestro cuerpo funcione de manera apropiada, deben estar provistos de nutrientes, ¿no? Debemos estar provistos de nutrientes. Y los nutrientes, ¿qué son? Son sustancias químicas necesarias para la vida. Esos son los nutrientes. Ahora, esos nutrientes se van a clasificar en nutrientes orgánicos y nutrientes inorgánicos. Los nutrientes orgánicos, ¿quiénes lo conforman? El carbohidrato, las grasas o lípidos, las proteínas y las vitaminas. ¿Ya? Esos vienen a ser los nutrientes orgánicos. En el caso del carbohidrato, por ejemplo, proporciona y almacena transporte de energía. ¿Cuál es la función? La función del carbohidrato es proporcionar energía. Esa es la función del carbohidrato. En el caso de los grasas o lípidos, son aquellos que tienen un nutriente con mayor valor calorífico. También proporcionan energía. ¿No, chicos? En cuanto a las proteínas, son nutrientes que van a contener nitrógeno. Nitrógeno es un elemento químico. Ustedes de repente habrán visto en su tabla periódica, ¿no? El nitrógeno. ¿Cuál es la función de las proteínas? Dos de las funciones importantes de las proteínas es construir y reparar los tejidos del cuerpo y también proporcionar energía. Y las vitaminas son necesarias, también son sustancias orgánicas que son necesarias para la vida. La función es regular los procesos corporales. A ver, chicos, entonces, abajito en la parte superior, si ustedes habrán visto en su ficha, hay un resumen, ¿no? De todo, de todo ahí lo que está explicado. Por ejemplo, en cuanto a las funciones, ¿quiénes proporcionan energía? ¿Quiénes proporcionan energía? Son tres, ¿no? Carbohidratos. Los carbohidratos. En la parte superior. Carbohidratos, grasas y proteínas. ¿No? Claro, eso vienen a ser en este caso, vienen a ser los nutrientes, los únicos nutrientes que proporcionan Grasas. Profesor, energía. las grasas. Muy bien. Ahora, luego, en cuanto a a los nutrientes inorgánicos tenemos el agua, los minerales. En el caso del agua, chicos, el agua viene a ser un elemento muy importante que nosotros debemos de consumir. Se dice que una persona tiene aproximadamente un 60% de agua en nuestro organismo, ¿cierto? Que debemos de consumir agua. ¿Cuál es el consumo? ¿Alguien sabe, a ver, cuánto es la cantidad de litros que debe consumir una persona por día? 2 ¿Alguno de ustedes sabe? Ya, muy bien. Debe consumir 2 litros, ¿no? 2 litros de agua. litros. Claro, 2 litros diarios. Es decir, si una persona debe consumir 2 litros diarios, entonces en una semana una persona debería consumir 14 litros. Y al mes una persona debería consumir ¿cuánto? 60 litros. Pero una persona consume 60 litros al mes, no consumen, ¿sí o no? Consumen menos. Profesor, ¿y qué pasa si no tomas agua nomás? No, el tema es que para que tu organismo tenga que, digamos, de nutrirse. Pero de alguna manera, también, de alguna manera consumimos agua, por ejemplo, en el caso de que una persona consuma, por ejemplo, sopa, pues, ¿no? Ahí también está el líquido, ¿cierto? Claro, no consumir una persona empieza, digamos, a desnutrirse, uno tiene que estar siempre ingiriendo líquido. Una anécdota, por ejemplo, les cuento,
que me pasó de un niño que tenía, no, bueno, no les he contado, en el otro salón le conté, creo. Por ejemplo, el niño decía, profesor, ¿puedo tomar agua? Decía él me decía, ¿no? ¿Puedo tomar agua? Y le dije, claro, pues sí, vienes de hacer deporte, vienes de jugar, tenía educación física, me acuerdo. Entonces, ya normal, puedes tomar agua. Y el niño, ¿qué hacía? El niño tomaba gaseosa. Entonces yo le dije, ¿no? Eso no es agua, eso es gaseosa. Pero profesor, es agua. Una cosa es que contenga agua, la otra cosa que es gaseosa. Y ustedes saben que un vaso de gaseosa tiene muchas cantidades de Mucho azúcar. azúcar. Claro, es un equivalente a unas 3 4 Profesor, toneladas de azúcar. además que si tomas gaseosa diario, los dientes que tú tienes, es como, actúa como un ácido, Claro, y destruyendo. aparte de eso también que uno no debe de consumir diario la gaseosa no se consume diario. Aparte de eso, si uno practica deporte, alguna actividad física, lo ideal es tomar agua mineral, ya, no tomar gaseosa. No se toma gaseosa, lo puedes tomar en otro momento, ¿no? Porque tu cuerpo está en constante actividad física y por ejemplo, en el caso de las personas adultas, lo que hacen es toman rehidratantes. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el Gatorade, el Power, la publicidad que ya claro, esas son bebidas rehidratantes, ¿no? Eso es para poder, digamos, compensar la energía que ellos han liberado. Entonces, eso es, digamos, lo que debemos tener en cuenta. Ya. Y los minerales vienen a ser, en este caso, las sustancias esenciales para la vida. Muy bien, chicos. Ahora, en el resumen que les he explicado, tenemos, por ejemplo, las funciones que regulan los procesos corporales. Ya, ahora, en este caso tenemos el agua, vitaminas y los minerales, ¿no? Eso recordar, sobre todo como resumen, para que ustedes sepan, cuáles son los nutrientes que proporcionan energía y cuáles son de los procesos corporales, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de los elementos, ya, antes de hablar de los, me estaba olvidando, antes de hablar de los alimentos transgénicos, vamos a hablar acerca de la malnutrición, que también es importante que sepan. Por ejemplo, la malnutrición es provocada por una sobrenutrición, un exceso de energía o ingesta de nutrientes, ¿ya? Se considera como una condición resultante de que en este caso, de que las células, por ejemplo, no puedan recibir un suministro adecuado de nutrientes, que estos nutrientes son esenciales debido a una dieta deficiente, ¿no? O una mala utilización de la comida, ¿no? Por eso es que se da la nutrición. Ocurre, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, no comen o no pueden comer suficientes alimentos que le van a permitir proporcionar nutrientes para poder satisfacer sus necesidades corporales. Así como también puede ser probable que las personas tengan dietas balanceadas, pero que sufran algunas enfermedades, ¿no? Eso es lo que ocurre. Muy bien. Algo que también les quisiera agregar acá, por ejemplo, de lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, las personas no son bien alimentadas. No sé si ustedes habrán escuchado, habrán visto en las noticias. En alguna ocasión ha pasado, por ejemplo, las personas consumen fast food. ¿Qué significa fast food? A ver, ustedes están llevando inglés. No sé. Ay, profesor. Ustedes están llevando inglés, ¿cierto? ¿Qué significa fast food? ¿Alguien sabe? El fast food le dicen a la comida rápida. A la comida rápida. Es decir, por ejemplo, bueno, les cuento en mi caso, por ejemplo, ¿ya? El fast food es, por ejemplo, cuando yo de repente llega la noche, 8, 9 de la noche, y voy ¿cómo se llama? Acá mi vecina, que está a una cuadra de mi casa,
ella vende hamburguesas. Entonces, yo me pido una hamburguesa y me como la hamburguesa, ¿no? Esa es comida rápida. Pero normalmente eso no se puede hacer en el almuerzo, ¿ya? Y muchas de las personas lo hacen en el almuerzo. Llegan, van a un, no, a un lugar donde venden esta comida y comen su hamburguesa. Pero un fast food no puede ser almuerzo, ¿me entienden? Entonces ahí son dos cosas distintas. Una cosa es que tú lo comas como almuerzo y otro de repente como cena, de repente, ¿no? Que quieras tú comer. Entonces, eso también es dañino, eso no se debe consumir demasiado. Y por eso que hay personas que son obesas en Estados Unidos, por justamente. Ahora, el tema también es por el trabajo, porque ustedes saben, hay personas que, digamos, tienen 2 trabajos, 3 trabajos. Entonces, teniendo 2, 3 trabajos, no le va a dar tiempo para poder cocinar, ¿cierto? O le va a dar tiempo para poder cocinar. No le va a dar tiempo, ¿no? Hay personas incluso que trabajan todos los días, de lunes a domingo. ¿En qué momento cocinan? Entonces, yo creo que lo ideal sería que hubieran personas que se dediquen a vender comida, así como hay en nuestro país, por ejemplo. Uno va a Gamarra, por ejemplo, va a hacer compras, digamos, ¿no? Y hay una señora que viene en la noche con su caldo de gallina, su segundo, ahí es diferente, ¿no? ¿Ustedes notan ahí la diferencia? Sí, profesor. Claro, ahí es diferente, pues, ¿no? Claro, entonces ya la persona come, entonces ya eso sí puede nutrirlo, ¿no? De repente algunos pueden almorzar, pero uno tiene que, digamos así, alimentarse, y la alimentación es muy importante, sobre todo el desayuno y el almuerzo, ¿no? Es muy importante, es básico. Ahora, en cuanto al consumo de, en este caso, cuando nos referimos a los tipos de alimento, de consumir huevos, también hacerlo también cocido, no siempre frito. Siempre es bueno variar. Si un día como frito, el otro día cocido, ¿no? Es importante. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, cuando era estudiante en la universidad, nosotros en el desayuno nos preparaban huevo sancochado, ¿no? Ahí no comía huevo frito, sino todo es sancochado. Muy bien, chicos. Vamos ahora a continuar con la siguiente parte, es acerca de los alimentos transgénicos. Vamos a explicar lo que son los alimentos transgénicos. Aparte hay una lectura, ¿no? Hay una lectura, vamos a profundizar más por ahí me dicen, por eso no desayuno ni ceno. Ah, bueno, eso no sabemos, puede ser sobre todo su estilo de vida de repente, pero la alimentación es muy importante, ¿no? Es muy importante, es base, ¿no? Aparte de eso, también, más que todo, respetar, ¿no? El desayuno es un alimento muy importante, sobre todo para nuestra formación, ¿no? Para nuestro desarrollo de nuestro organismo. Bien, los alimentos transgénicos, dice, son organismos modificados genéticamente. Estos alimentos son modificados y estos han sido creados de manera artificial, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer esta creación cuando hay una manipulación de genes? Ya eso es a nivel genético, ya cuando hay una manipulación de genes, y es por eso que estos alimentos son transgénicos. Ya hay una manipulación, lo cual esto permite que estos alimentos sean más resistentes, ¿no? Más resistentes. De repente a los pesticidas, por ejemplo, podemos también mencionar en otros países, por ejemplo, han hecho lo que es han hecho esta manipulación para crear animales puedan aumentar de tamaño, puede haber más producción de la leche.
Ya, entonces, en la lectura también que vamos a ver ahora, justamente vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Que es muy importante, sobre todo, acerca de los alimentos transgénicos. Bien, chicos, vamos a continuar ahora con los problemas en la nutrición, los trastornos de la nutrición, ¿no? Es un tema muy importante, chicos, lo que está ocurriendo, por ejemplo, no solamente en nuestro país, sino en todos los países, ¿no? Hablando acerca de estos trastornos de la alimentación, que son más que todo una enfermedad que causan perturbaciones en su dieta diaria, ¿no? Ya sea como comer cantidades pequeñas o en exceso. ¿No, chicos? Bien. Cuanto a la anorexia nerviosa, es un trastorno alimentario. Y esto lleva a la persona, dice, a que pierda más peso, lo que se considera vulnerable para su edad y estatura. Eso es la anorexia nerviosa. La anorexia, por ejemplo, se va a caracterizar por una severa pérdida del peso, que por lo general es provocada por la propia persona y en muy poco tiempo, ¿no? Lo que se hace es, se va a disminuir el aporte alimenticio y todo lo que se considera que pueda engordar, ¿no? De modo que se llegue a ingerir cantidades ínfimas de comida y se provocan el vómito. Generalmente se combina con un ejercicio físico intenso, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a la anorexia nerviosa. Es preocupante, sí, porque ustedes saben que ha habido casos en los cuales las personas cuando tienen este tipo de trastorno de alimentación llegan a perder la vida, pues, ¿no? Y es importante sobre todo tener en cuenta. Y normalmente se da estos casos que se ha visto, se dan en la etapa de la adolescencia. Ustedes saben que en algunos casos las señoritas quieren verse delgadas, ¿no? Delgadas, no quieren verse un poquito subir de peso. Entonces, dejan de comer, pero el dejar de comer no significa que tú vas a adelgazar, sino vas a empeorar tu salud. La idea es alimentarte. Ahora, le voy a decir un tip, miren chicos, por ejemplo, un caso en el cual una persona puede, digamos, eh, perder peso o no engordar en todo caso, ¿no? No excesivo, es por ejemplo el arroz, ¿no? El arroz, te pregunto, ¿engorda o no hace engordar o no? El arroz, Sí. claro. Si sabes que el arroz hace engordar, uno debe comer en poca cantidad, ¿no? Comer alimentos, verduras, fruta. Si tienes hambre, por ejemplo, lo más saludable es comer fruta. Profesor, yo siempre como fruta. Plátano. También comer, ¿por qué no también ahora en la vitamina C, una naranja, por ejemplo? Ahora que estamos en época ya de invierno, hace frío, unas personas se tienden a poder enfermarse, ¿no? Tener resfríos y todo eso. Entonces comer naranja. Ahora, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, no? Yo para mantener, digamos, un peso, es tomar el desayuno sin azúcar. Ya, yo no pongo ni una cucharita de azúcar a mi avena. Yo en la mañana tomo avena todos los días. ¿Avena cruda, profesor? Pero sin azúcar. Lo único que le agrego azúcar es cuando en la noche voy a tomar un café, mediodía, cuando hace mucho frío, así le agrego una cucharadita. Es más, incluso cuando a veces se prepara alguna, ya sea limonada, alguna bebida así para el frío, con baja cantidad de azúcar. Y es lo mejor, ¿no? Es mejor eso. Ahora también uno puede compensar también, ustedes han escuchado el quión,
¿Cuál profesor? ¿Han sí, escuchado profesor. kion? ¿Han comido kion alguna vez? Yo sí, una vez. Ya, Profesor, yo he comido kion. claro. Yo, por ejemplo, también voy a comer. Una fecha también estaba comiendo kion todos los días y empecé a adelgazar, echando limoncito también. Entonces, o sea, hay formas de uno puede, sin necesidad de ir al gimnasio, ¿no? En el caso de los jóvenes, las señoritas sí tienden a ir al gimnasio. Entonces, chicos, miren, entonces, el tema aquí es, sobre todo, tener una alimentación saludable y, sobre todo, es alimentarse. No es dejar de comer, no es la solución para bajar de peso, ¿ya? De ahí tenemos, por ejemplo, 4 síntomas: adelgazamiento extremo, miedo intenso a subir de peso, hay un miedo, hay una alimentación extremadamente restringida y la imagen corporal distorsionada, ¿no? Claro, en caso de la mujer a veces tienen miedo al subir de peso, las que sufren de anorexia, ¿no? No quieren subir, se restringen la comida o comen poco, no comen nada de repente. Y la imagen corporal distorsionada, o sea, quieren verse gordas, pero no están gordas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Es un tema bastante delicado. Hay una disminución también de la temperatura corporal, hay estreñimiento, hay deshidratación, alteraciones también del sueño, fatiga. Entonces hay muchos síntomas se van a presentar durante una anorexia nerviosa, no solamente. Ahí les he mencionado 4 de ellas, pero hay otras, digamos, síntomas que se presentan. Luego tenemos la bulimia. La bulimia es una enfermedad por la cual la persona dice come en exceso y siente una pérdida de control. Luego utiliza, dice, diversos métodos para tratar cómo vomitar o consumir laxantes para evitar el aumento de peso, ¿no? Claro, es el comer en exceso, ¿no? Uno debe comer de manera mesurada, de manera moderada, evitar para que nuestro peso no sea más de lo normal, ¿no? Si pesamos una determinada cantidad, tenemos que mantenernos o bajar, según como les he explicado, según tu estatura, pues, ¿no? Según tu estatura tienes que haber un determinado peso. Ese sería, chicos, ya. En el caso de la bulimia, por ejemplo, estas se van a producir por cuando la persona se obsesiona, ¿no? Esa persona se va a obsesionar por adelgazar, ya, se va a obsesionar por adelgazar, pero así como va a ingerir grandes cantidades de alimentos. Y ya pues entonces eso lo que ocurre es que se van a inducir al vómito y como compensación a menudo recurren, pues, ¿no? Imitando una situación de ingesta de comida. Vamos a ver algunos síntomas, por ejemplo, hay un dolor en la inflamación en la garganta, malestar, irritación intestinal, debido a un uso inadecuado de laxantes, deshidratación, ¿no? Por la grave Una deshidratación grave por la purga de líquidos, ¿no? Ya, chicos, entonces, por ejemplo, la edad en que suele ocurrir estos trastornos de conducta alimentaria, como os he explicado, se da en los adolescentes, algunos casos en niños, pero la anorexia es la pubertad y la primera adolescencia y de la bulimia, ¿no? Entonces, eso es lo que suele ocurrir, que un promedio de edades entre 15 y 18, que es el promedio en el cual suele ocurrir estos tipos de trastornos alimentarios. Ahora, estos trastornos pueden durar mucho tiempo, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, la población de riesgo la población de riesgo que ocurre en estos tipos de trastorno, por lo general son, en el caso de las mujeres, ¿ya?
donde según datos estadísticos dicen que un 40% de los jóvenes de 15 años se consideran gordos, ¿no? Un 45%. Eso es lo que se considera, ¿no? Claro, este porcentaje puede variar, pues, ¿no? Y algunos están disgustos con su cuerpo, ¿no? Y por eso hay un riesgo de contraer trastornos de conducta alimentaria. Ahora, ¿qué debemos, por ejemplo, considerar nosotros? ¿Qué conductas debemos de considerar? Así como, por ejemplo, el hacer dietas, ¿no? Dietas para adelgazar. Entonces, eso podemos tener en cuenta, ¿no? Combinar las dietas con un ejercicio. Considerar, más que todo, dietas que es importante para poder nosotros mantener un peso adecuado, ¿no? Muy bien, luego tenemos la desnutrición, que es una afección que ocurre cuando nuestro cuerpo no recibe los suficientes nutrientes para mantenerse fuertes y sanos, ¿no? Eso es en cuanto a la desnutrición. Y la obesidad, cuando hay un exceso de grasa en el cuerpo, ¿no? De una persona y se presenta con el transcurso del tiempo, cuando se va a ingerir, dice, más calorías de lo que se consume, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir en estos trastornos alimentarios. Trastornos de la alimentación o trastornos alimentarios. Bien, chicos. Vamos ahora a empezar con los ejercicios de la actividad de aplicación. ¿Ya? Ahora sí empezamos, ya hemos terminado la explicación en la clase. Profesor, una pregunta. Lo escucho, dígame. Profesor, ¿qué alimento contiene un alto de energía? Bueno, ahí está todo está en la ficha. Creo que es la mantequilla, profesor. No me estén haciendo preguntas de tarea. Todo lo que está explicado. A ver, chicos. A ver, un ratito, chicos, ya. Un momentito. Ya, me dicen, chicos, el archivo se ve para continuar. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, ahora sí vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar llamando. Les voy a llamar creo que todos van a llegar a participar, creo, ¿no? La mayoría. Hay bastantes preguntas ahí en el. Profesor, ¿puedo hacer la otra aplicación? Profesor, ¿le puedo hacer la una de aplicación? Ahorita los llamo, ya, un segundito. Ahorita los voy a llamar, un ratito, ¿ya? Vamos a anotar aquí a los alumnos que han asistido. Muy bien. Profesor, yo pensando que eran las 9 y me levanto a las 7. Y eran las, Profesor, no, eran a las 10. yo me levanté a las 6. Y eran a Yo me las 7. levanté 8:45. Y eran a las 10 la clase, profesor. Yo dije, No, es que muy temprano se hubiera puesto, de repente hubieran ingresado muy pocos. Profesor, yo me levanté a las 6 de la mañana. Muy bien, ahorita más. chicos. A ver, vamos a continuar con la pregunta número 1. A ver, ¿alguien va a participar? Por favor, me dicen para que pueda Yo, participar. profesor. A ver, Yo puedo participar. dale, pregunta número 1. Dice, es un proceso voluntario,
consciente está condicionado. La alimentación es un proceso voluntario. La alimentación. Ya, muy bien, Jal. Profesor, no se ve la aplicación, solo se ve. Ya, un ratito, ahorita lo voy a poner, un momento. ¿Ya? Profesor, yo puedo hacer las dos. Ya, ok. Escucho un ruido, no sé qué pasa. Escucho un ruido. Están arreglando, profesor. Sí, ¿no? Están trabajando. Ya, ahí ponemos entonces la señor. alimentación. Claro, es algo que no se puede. Profesor, yo puedo hacer Gracias, profesor. Ya, ahorita lo voy a llamar un ratito, ¿ya? A ver, pregunta número 2. Hoy estamos 16. Pregunta número 2. Ya, profesor. A ver, ¿quién va a participar de pregunta 2? A ver, Rivas Palomino. Rivas. Sí. A ver, pregunta número 2. Dice, es un proceso involuntario, inconsciente, que constituye una serie de mecanismos fisiológicos que se necesita para poder funcionar. ¿Cuál sería la respuesta? La nutrición. La nutrición. Muy bien, Rivas. Loana Robles, vamos a continuar con la pregunta número 3. La nutrición. La nutrición. Gracias, profesor. Ok. Sería, profesor. Ya. En la pregunta número 3 dice, mencione los nutrientes orgánicos. Ya, en el otro tiene que ser inorgánicos, ¿ya? He puesto lo mismo. Ya, a ver. ¿Cuál es la respuesta, Luana, en la pregunta número 3? ¿Cuáles son los nutrientes orgánicos? Carbohidratos, Ya, muy bien. Carbohidratos, grasas o lípidos, grasas o lípidos, proteínas proteínas y qué más. y vitaminas. Nada más, profesor. Gracias. Ok. Proteínas y vitaminas. A ver, tome nota, chicos, por favor, para continuar. Naomi, Profesor. me avisan, chicos, si terminaron para continuar. A ver, Naomi, en la pregunta número 4, pregunta 4, dice, ¿no? Mencione los nutrientes inorgánicos. ¿Es inorgánico ya, Naomi? Agua y minerales. Agua y minerales. Ya, muy bien, Naomi. Agua y minerales, así es. Los nutrientes, perdón, inorgánicos son dos. Agua y minerales. Minerales. Listo, muy bien. Agua y minerales. A ver, chicos, tomen nota, por favor. Me dicen, chicos, si terminaron para continuar, ¿ya? ¿Me avisan? Sí, profesor. ¿Ya terminaron? Yo sí, profesor. Ok. Yo también, profesor, ya terminé. Yo también, profesor. A ver, Ronald Chávez. ¿Está Ronald? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 5? ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Profesor, es un tipo de nutrientes esencial que contienen nitrógeno, ¿no? No, funciones, Ronald. Funciones de las proteínas. Son dos funciones. Es construir y reparar
los tejidos del cuerpo, profesor. Claro, muy bien. Es construir y reparar los tejidos del cuerpo. Y también proporcionar energía. Claro, construir y reparar los tejidos del cuerpo, claro, es una de las funciones. ¿Ya? Muy bien, esa es la función. Profesor, usted se equivocó en la 3. Ahí dice carbohidratos y Ah, es sí, ya me carbohidratos. equivoco, sí, carbohidratos es. Carbohidratos. Construir y reparar los tejidos del cuerpo y proporcionar energía, ¿no? Esas son dos de las funciones. Proporcionar energía. Muy bien, chicos. Profesor, disculpe, ¿puede los servicios? Ya. A ver, siguiente estudiante. Eric de la Cruz. A ver, la pregunta número 6. ¿Cuáles son las funciones de las vitaminas? A ver, espera, profesor, y busquen la hoja. Funciones de las vitaminas. Profesor, es un proceso voluntario y suele estar condicionada por factores externos, Ya. tales como recursos económicos. Ya, Eric, le he preguntado por las funciones de las vitaminas. Funciones. Ah, ya, profesor. Claro, lo que usted me ha dicho es ¿qué es la alimentación? No. ¿Cuáles son las funciones de las vitaminas? Hemos hablado de los nutrientes orgánicos y los nutrientes inorgánicos. Y las vitaminas son nutrientes Las vitaminas. orgánicos. Sí, profesor. Ya, ¿cuál es su función? Carbohidratos proporcionan y No. Regular los procesos. ¿Cuál es su función? Todo está en la ficha, chicos. Todo lo que les estoy preguntando, función de las profesor. vitaminas. Todo Sí, está profesor. en la ficha. No Profesor, ¿ya les me estoy llamó haciendo ya? preguntas. No les estoy haciendo preguntas, chicos, que no están en la ficha, ¿ya? Estamos ahí en funciones. ¿Cuáles son? Son las funciones. Regular los procesos corporales. Claro, eso es. Regular los Regular los procesos procesos corporales. corporales. Esa es la función, ¿ya? Al final les he puesto un resumen también. Muy bien. A ver, vamos a continuar preguntando, ¿ya? Vamos a preguntar a los que no han participado. A ver, alumno Derek Torres. Derek Torres. Ismael. Presente, profesor. A ver, pregunta número 6. ¿Cuáles son las... Ah, la pregunta número 6 era... A ver, un ratito, ¿ya? Era la pregunta de su compañero, ¿no? Que no había puesto. Regular los procesos corporales, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 7? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 7?
En la pregunta 7 dice, ¿qué alimentos está conformado en el primer nivel de las pirámides de alimentos? Ya, vamos a preguntar entonces a otro estudiante, ¿ya? Mientras va pensando. Fernando Lovera, Presente, profesor. ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 7? ¿Cuál es Lovera? No lo escucho. ¿Qué pasó? Los productores, profesor. No. La pregunta es, ¿qué alimentos están conformados en en el primer nivel de la pirámide de alimentos? A ver, vamos a ir ponerles. Profesor, ya sé. Carne, A ver, si leche. no le hago otra pregunta, ya le hago otra pregunta, ¿está bien? Ya, profesor. Ya, a ver. Un ratito ya, chicos. Un ratito, chicos. ¿No será pan, cereales y arroz? Ya. Si no les hago otra pregunta, no hay problema. Seguro lo he explicado y ven. A ver. Ya, en el nivel encontramos los cereales. ¿Qué más, chicos? Menestra, pan, harinas. Ya, eso encontramos, ¿ya? Cereales, Arroz, menestra, pan, harina, ¿ya? arroz, Cereales. Vamos a poner alguno nomás, ¿ya? Tubérculos, arroz y fideos. Arroz también por ahí escuché. Ya, entonces pongan todo, ¿ya? Listo. Profesor, a mí ya no me alcanza. Ya, entonces pongan tres, pues 3 o 4 para que sepan. Este tema en sí es amplio, ¿ah? No es no es, digamos, Bien, profesor. claro. profesor, terminé. Ya, la pregunta era para su compañero Fernando. A ver, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, Fernando, pregunta eso sí, ya. Pregunta 8. Ya, profesor. Ya está fácil, ¿ah? Eso sí he explicado otra vez. Mencione 2 síntomas de la anorexia nerviosa.
En la segunda hoja, creo, eso. Adelgazamiento extremo. Ya, muy bien. Otro. Adelgazamiento extremo. Y miedo intenso a subir de peso. Adelgazamiento. Y miedo intenso a subir de peso. Claro, hay un miedo y una preocupación por subir de peso. Claro, pues eso solamente ocurre en algunas personas, ¿no? Porque hay personas que de repente les gusta verse, tener una contextura, ¿no? Un poquito más. Porque eso es relativo, chicos, ¿no? Es relativo como podríamos decir en la práctica, porque hay personas que les gusta verse así, ¿no? Lo cual es normal, ¿no? Pero hay personas que sí se preocupan, que no les gusta verse, digamos, que esté muy elevado, el peso muy elevado. Bien, sigamos, ¿ya? Aular, Orlán. Presente, profesor. En la pregunta 9, mencione 2 síntomas de la bulimia nerviosa. ¿Cuál sería la respuesta? Dolor en inflamación crónica. Ya, dolor, inflamación crónica. Ya, muy bien, de la garganta, ¿no? Sí, profesor. Dolor e inflamación. Ya, siguiente. Malestar en irritación Intestinal. Ya, vamos a intestinal. poner así, vamos a resumir, ¿ya? Malestar e irritación intestinal, ¿ya? Hola, ¿qué tal? Buenas. Malestar e irritación intestinal. Lourdes, Sayuco Profesor, Ángeles. ¿puedo hacer la siguiente pregunta? Y ahorita lo voy a llamar, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Lourdes, Malestar Sayuco. e irritación intestinal. Hola, ¿qué tal? Buenas. Por favor, usted amable. Apaguen su audio, chicos, por favor. Apaguen su audio, please. Si ya participaron, apaguen nuestro audio. Ya, muy bien, a un lado. Gracias, profesor. Crónica de la garganta. Y malestar, irritación intestinal. Me avisan, chicos, si terminaron. Profesor, ¿puedo hacer la siguiente pregunta? Ya, vamos a empezar a Mauricio. Sí, profesor. Ya, terminaron, chicos. Espere, profesor, por favor. Avísale a Jaime. Algunos no han terminado todavía. A ver, tomen nota, chicos. Ya está, profesor. Ya terminé. Alguien que me diga, por favor, cuánto tiempo está grabando. 58, 9 minutos, profesor. 50, 59 minutos. Ya, me avisan, por favor, para continuar con la siguiente pregunta. Espera, profesor. Ya está, profesor. Ya.
Profesor, ya terminé. ¿Ya terminaron? Profesor, yo puse las 2. Ahorita lo llamo, ¿ya? Ahorita lo llamo. Mauricio, Presente, profesor. pregunta número 1 de la marca alternativas. ¿Cuál es la respuesta para la pregunta número 1? La carne, dice guión, la kiwicha, contienen proteínas. ¿Qué otro alimento contiene proteínas? ¿Cuál El sería la tocino. ¿Cuánto? El tocino. ¿Tocino? No. ¿No? Tocino más tiene lípidos. El tocino más tiene lo que son lípidos, son grasas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Garbanzo? A ver, mira, por descarte no es la E, ¿cierto? Por descarte no es la E. Por descarte, ¿qué otra alternativa no es respuesta? Aparte de la E. Lo que les dije. Su compañero está participando, ustedes pueden enviar en todo caso la respuesta al chat privado. Por descarte tampoco puede ser la alternativa D. Entonces nos estaría quedando 3 alternativas, A, B y C. Ahí vamos a ver su ¿Los respuesta. garbanzos, profesor? Claro, los garbanzos, correcto. Los garbanzos, muy bien. Pero decimos de lo que está en las alternativas, ¿ya? Muy bien, Jade, muy bien. Claro, de lo que está en los garbanzos. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, ¿quién más me falta? Nicolás. Presente, profe. A ver, ¿cuál es la alternativa de la siguiente pregunta, Nicolás? La 2, ¿no, profe? Sí, estamos en la pregunta 2, sí. La 1 no ha marcado, profe. La 1 es, no he marcado, sí, es los garbanzos. A ver, profesor, en la 2 vamos a descartar antes. Bueno, en la 2 sería la E no sería, ya que las vitaminas están dentro de un alimento, así que no es. Me dicen energéticos, ¿no? Los que Sí, en proporcionan energía. vitamina, la E y la D se van, porque no o lo descartamos. Quedarían papas, ensaladas y calabazas. Las que serían, creo que son ensaladas, profesor, ensaladas. Me dicen alimentos energéticos, ¿no? Ensaladas, profesor. Claro, las sales, Tampoco, no es sales, profesor, porque ya no, no que es sales, claro. Ajá. Entre la A tenemos las papas. la B, calabazas y la C, ensaladas. No, las papas sí son, porque las papas son tubérculos. ¿Por qué descartas a la papa? La No, no papa es, descarto. No descarto. Que hay respuestas son la A, la B y la C. Esas tres ya, dejarían. ¿cuál es la respuesta? La C, creo. No, no es la C, es la A. ¿La papa es un tubérculo, sí o no? Pregunto a todos. Sí, profe. Sí, profesor. Claro, dice, energéticos sería la papa, porque la papa es un tubérculo. Ya chicos, marquen ahí su clave. Chicos. Digo, puse la 3. A ver, Yalín, Ajá. Profesor, presente. ya te escucho.
Profesor, creo que es reparar tejidos dañados. La D, Es creo. una función que tienen los alimentos constructores. Creo que es reparar tejidos dañados. Ya, no diga creo, estoy seguro, tiene que decir. Ah, ya. ¿Por qué, profesor? Reparar tejidos dañados. Porque repara y dice constructores. Muy bien. A todos he preguntado, ¿no? A ver, ¿qué más me falta? A ver. Sí, ya he preguntado a todos, ¿no? Profesor, vamos a hacer hasta las Falta 7. Lovera. Profesor, Ah, sí, vamos ya a hacer- pregunté también, ya le pregunté. A profesor, ver, vamos- chicos, pregunta 4. Dice, vamos a terminar en las 7, ¿ya? Es una tarea que cumplen los alimentos energéticos. Profesor, le estoy preguntando ¿Cuál algo. sería? Pueden responder en el chat, por favor, a ver, los leo. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 4? la Ahí 4, dice, construir órganos, no, sería, ¿no? la 4 es la E. O la, no. No, la E, no, dice construir órganos, no, eso no sería respuesta. Ay, me equivoqué. La D, Esto lo vamos a poner de rojito, ¿ya? rojito. Esto no es respuesta, ¿no? Dice alimentos, La D. los alimentos energéticos son útiles para desarrollar funciones vitales. Profesor, saltar. No. ¿Evitan Saltar, enfermedades? ¿está bien? Crecimiento del cuerpo. Correr, No. escribir, ¿qué más actividades podemos realizar? Crecimiento del cuerpo. Saltar también, ¿no? Saltar, sí. Porque nos dan energía, correcto. Sí. A ver ese gallito, por favor. Ah, profesor. Ese es mi gallito. No me vaya a patear. Profesor, a mi gallito le he creado de chiquito. Ah, ya. Y yo lo crío y ahora me pica. Y los reguladores son los que necesitan, dice, una mínima cantidad y son necesarios. ¿Para qué? Para tener la buena salud, para mantener la buena salud. Así que sería la A. Muy bien, Luana. Claro, correcto. La A sería. Profesor, el tema está fácil. No está complicado. Está fácil, ¿sí? No está complicado, así es. Listo. Profesor, la 6 es la C. La 6. Ahí voy a leer la pregunta 6. No, no me acuerdo de memoria las preguntas. A ver, ¿qué dice la pregunta número 6? Dice, la leche es un alimento y contiene mayor proporción. ¿De qué? Proporción de proteínas. ¿Vitaminas? ¿Vitaminas? La C. A ¿De ver, vitaminas? diga si no. ¿De vitaminas? La C, profesor. Profesor, la A. A ver, chicos, miren. A ver, escuchen por favor, ¿ya? Miren. La B, profesor. Nosotros hemos estudiado en clase, ¿ya? Acerca de los glúcidos. Por ejemplo, en la leche, ahí dice, tenemos alternativas, ¿no? A ver, miren, ¿qué alternativa no podía ser
respuesta, a ver, es un alimento que contiene mayor proporción, dice, ¿no? Los lípidos. Mayor proporción. Los ¿Lípidos? proteínas creo que se descarta, profesor. A ver, ¿qué alternativa podríamos descartar? A ver, Lípidos. Las proteínas, profesor. porque ahí a ti te están preguntando, chicos, escuchen, miren, te están preguntando, mayor proporción. Los lípidos. No te están preguntando. Pero los lípidos, ¿qué son los lípidos? Pregunta, ya lo dije hace un rato, ¿qué son los lípidos? ¿Qué son los lípidos, chicos? Los lípidos. Sí, ¿qué son los lípidos? Yo lo dije, lo expliqué en clase también. Grasas. Los Son lípidos son grasas. nutrientes con el mayor valor ¿Los calórico. lípidos son grasas o no son grasas? Les pregunto. Son grasas. Claro. Por ejemplo, a ver, si yo les digo, por ejemplo, digamos, ya la pierna de un cerdo, por ejemplo, ¿qué va a tener esa pierna de un cerdo? Va a Lípidos. tener bastante Gracias, grasa, lípidos. ¿cierto? Ujú. Ya, a eso me estoy refiriendo. Y las 6, profesor. Un ratito, ¿cuál es chicos, la mi máquina se respuesta? está congelando un ratito. Ya. Ok, profesor. Hace bastante frío. A ver, escriban su respuesta en el chat, chicos. Profesor, para mí, ¿qué es vitamina? Profesor, ¿no sería la respuesta glúcidos? Profesor, yo digo que es, glúcidos, profesor, yo también. Yo creo que es vitamina. Ya, aquí la respuesta sería los lípidos, ¿ya? ¿Los lípidos? Los lípidos. Profesor, yo también iba a decir la D, pero mejor fui a la B. Porque los lípidos son grasas. Ya, chicos, vamos a continuar. Profesor, yo Hace también mucho iba a frío. Ya. decir. Es un alimento que contiene mayor proporción de glúcidos. ¿El pan? ¿El pan? Ya, eso le dejo tarea, ¿ya? Nos quedamos. No, profesor. Profesor, el pan. Busquen, revisen su ficha, por favor. Nosotros hemos estudiado lo que son los glúcidos. Profesor, ¿puede bajar? Ha hecho la Profesor, ¿yo me puedo retirar? Ya. Profesor, baje más abajo. Profesor, ¿a qué hora será el reforzamiento para que le pregunten a su hermano? Reforzamiento de. De lo De de la mañana. aritmética. No, de lo que dijo de la mañana que le iban a preguntar a su hermano. Eso se le puede dar vacaciones. Ahorita no, eso se le puede dar Ok. vacaciones. Ok, profesor. ¿Ya me puedo retirar, profesor? Sí, chicos. Ya Hasta pueden. luego, profesor. Nos vemos. Bien. Cuídese. Profe, cuídese, chao. Cuídese, Chao. chao. Sí, voy. Chao. Profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos. Nos vemos. Buen día para todos. Chao, profe. Cuídese mucho. Ok, gracias. También a ustedes. Y cuídese el domingo. Nos vemos hasta el día lunes, ¿ya? Chao, profesor. Chao, chicos. Nos vemos.